Buenas tardes, buenos días, no sé a la hora que lo vean, buenas noches. Vamos a ver la hemorragia de tubo digestivo alto de origen no varicial. Soy el doctor Ulises Hernández Dávalos, R4 de Medicina Interna. La agenda que vamos a abordar es la siguiente: la definición, la epidemiología, la etiología, fisiopatología, evaluación inicial, manifestaciones clínicas, la estratificación preendoscópica, el tratamiento, la reanimación, transfusiones, el uso de inhibidor de bomba de protones y los algoritmos. Bueno, les comparto esta imagen ahora que nos encontramos en temporada de pandemia y ante este problema de salud a nivel mundial. Pues hay que unirnos todos, hay que trabajar en equipo, hay que estudiar. Y bueno, me llamó mucho la atención porque pues lo que he escrito que está aquí, Mexican, ¿no? Hay que unirnos todos para poder salir adelante de esta pandemia. Y bueno, comenzamos con la definición. Es la hemorragia de tubo digestivo que se presenta proximal al ligamento de Treitz, es decir, a nivel del estómago, el esófago, estómago y duodeno. En cuanto a la epidemiología, en Estados Unidos se reportan anualmente de 350.000 a medio millón de ingresos anuales por hemorragia de tubo digestivo alto. Es más común en hombres, es la causa más común de hospitalización por enfermedad gastrointestinal y tiene una mortalidad del 2.5% en Estados Unidos y el 10% en Europa. En esta tabla vemos el uso de diferentes fármacos y el riesgo relativo para hemorragia de tubo digestivo alto. En primer lugar vemos aquí a la combinación de esteroides más AINES no selectivos. Vemos que es un riesgo relativo de hasta 13 veces mayor riesgo de hemorragia de tubo digestivo. Esto es importante porque los pacientes, por ejemplo, reumatológicos, utilizan mucho estas combinaciones, sobre todo los que no tienen diagnóstico, que se venden de manera comercial, como el Slindarzona, el Ardozón, pues mucho riesgo de hemorragia de tubo digestivo. Van seguidos de los antagonistas de aldosterona más combinados con AINES no selectivos, un riesgo relativo de mayor a 11. Luego los anticoagulantes combinados con AINES entre 8 y 9. Los AINES no selectivos y antiagregantes plaquetarios diferentes de la aspirina entre 6 y 7. Algo muy importante, vemos aquí entre 3 y 4 de riesgo relativo para hemorragia de tubo digestivo, los anticoagulantes, los antagonistas de aldosterona, la aspirina a dosis bajas y los inhibidores selectivos de COX-2 también tienen riesgo de hemorragia de tubo digestivo, un poquito más los AINES no selectivos, pero aún así no dejan de tener riesgo. Esto es entre 3 y 4 y esto es entre 4 y 5. Entonces todo esto es importante. En cuanto a la etiología, hay que ver lo siguiente. La principal causa y en la que se va a centrar mucho la presentación, el manejo endoscópico, las clasificaciones, los scores, es la enfermedad por úlcera péptica. Esta está asociada al uso de AINES, otros fármacos como ya vimos, la infección por Helicobacter pylori. En raros casos está asociada, sobre todo las úlceras múltiples, a la presencia de gastrinoma, al estrés fisiológico, sobre todo los pacientes con úlceras de Cushing o Curling y las neoplasias gastrointestinales. En segundo lugar tenemos a las varices esofágicas y gástricas. En tercer lugar a la esofagitis erosivas, asociadas a la enfermedad por reflujo gastroesofágico y otras causas como las malformaciones arteriovenosas, ectasia vascular del antro gástrico, la lesión de Dieulafoy y el desgarro de Mallory, entre otras causas. Aquí en esta tabla vemos el predominio, el porcentaje de frecuencia de las diferentes causas de hemorragia de tubo digestivo alto. En primer lugar, como ya se comentó, la úlcera péptica con un 51% de los casos. Y vemos aquí abajo su localización, el 63% de los casos a nivel duodenal, seguido de la localización gástrica en un 33% y las úlceras de los estomas en un 4%. Luego vemos en segundo lugar las varices esófago-gástricas en un 23% de frecuencia y en segundo lugar. Y luego vemos otras causas menores del 10%, el desgarro de Mallory-Weiss en un 6%, esofagitis erosiva en casi un 10%, neoplasias 4% y otras causas como malformaciones vasculares y así 8%.
En esa misma tabla vemos que los pacientes con cirrosis, evidentemente su principal causa van a ser las varices en el 67%, 6% de las varices gástricas, pero lo que hay que destacar aquí es la presencia de lesiones por úlcera péptica en el 15%. Esto es importante a la hora de que un paciente, un chanito, llegue al servicio de urgencias, pues el manejo inicial ameritan inhibidores de bomba de protones de manera empírica previa a la endoscopia, ya que el 15% va a tener sangrado, no por sus varices esofágicas o por la enfermedad hepática en sí, sino por la presencia de úlceras pépticas. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, vemos que como la principal etiología son las úlceras pépticas, el principal patógeno asociado y factor de riesgo para estas es la infección por Helicobacter pylori. Aquí vemos sus diferentes, tiene una isla de patogenicidad que es llamada CAG-PY, que codifica aproximadamente 27 a 31 genes, que codifican diferentes proteínas. Unas de esas es un sistema de secreción tipo 4, aquí está abreviado así, y diferentes factores de virulencia que van a generar inflamación a nivel del epitelio gástrico, activación del factor nuclear kappa B con diferentes interleucinas, y va a haber una alteración de las uniones epiteliales célula-célula y célula matriz, además lo que va a generar disrupción de la función de la barrera epitelial. Aquí vemos una microfotografía electrónica de barrido de Helicobacter pylori con sus pilis, que forman el sistema de secreción tipo 4 y la adherencia a las células del epitelio gástrico que vemos aquí en el fondo. Entonces la infección por Helicobacter pylori va a repercutir a nivel de las uniones del epitelio gástrico. Vemos aquí la luz del epitelio gástrico, la membrana celular, y hay diferentes dominios. Las uniones estrechas de predominio localización apical, de manera intermedia las uniones adherentes, y en la membrana basal las uniones focales. El Helicobacter pylori tiene repercusión a nivel de cada una de estas, de las uniones estrechas, las uniones adherentes y las uniones focales. Las uniones estrechas, cada una de estas uniones tiene diferente predominio de proteína. Aquí a nivel de las uniones estrechas predominan las claudinas, en las uniones adherentes las caderinas y en las uniones focales las integrinas. El Helicobacter pylori repercute a nivel de cada una de estas por sus diferentes factores de patogenicidad, CAG-A, BAC-A, lo que genera disrupción de estas. Acá está igualmente CAG-A, disrupción de las uniones adherentes, y acá de igual manera esos factores de patogenicidad que se han comentado. Vemos aquí la progresión de la infección por el Helicobacter pylori. Llega primero y hay una adherencia a la membrana de las células del epitelio gástrico, y en segundo lugar secreta diferentes tipos de componentes patogénicos que repercuten a nivel de las uniones adherentes, las uniones estrechas, las uniones adherentes y las adhesiones focales. Al principio de la infección hay una leve disrupción de las uniones paracelulares, pero conforme progresa la infección, secreta otro tipo de componentes antigénicos de esa isla de patogenicidad que se comentaba. Hay activación del factor nuclear kappa B con liberación de citocinas como la interleucina 8, reclutamiento de neutrófilos, linfocitos, macrófagos, daño tisular, y conforme progresa la infección, pues hay una disrupción franca de estas uniones estrechas, adherentes, y pasa por aquí el Helicobacter pylori, invade la mucosa, llega a la matriz, y desde aquí entonces sí hay una liberación masiva de los genes de la isla de patogenicidad CAG-A, lo que lleva a una disrupción masiva de las uniones adherentes, pérdida de esta integridad y la formación de úlceras, con la consecuente exposición en la lámina propia de las arterias submucosas. Aquí vemos como en un corte transversal de una microfotografía electrónica, aquí estas flechas señalan una unión adherente, pero ya ha habido una disrupción, lo que permite que el Helicobacter pylori llegue desde la luz hasta la base y el dominio de la membrana basal. Estas flechas señalan 3 células de Helicobacter pylori, y aquí es una amplificación de estas en la figura C, de cómo ya llegaron hasta la lámina propia. Otro segundo factor de riesgo para la formación de úlceras
son los AINES y la aspirina a dosis bajas. Esto tiene efectos a nivel local y a nivel sistémico, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Previa a la importancia del pH. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, vemos la importancia del pH. Como un pH menor a 5.9 favorece hace que esté completamente abolida la coagulación plasmática y la agregación plaquetaria, además de que las plaquetas agregadas se desagregan. Un pH menor a 6 además también activa la pepsina y desagrega plaquetas y desintegra el coágulo previamente formado. Por lo que es importante mantener un pH igual o mayor a 6.8 para inducir la agregación plaquetaria, permitir la liberación de calcio, la liberación de serotonina, que es un estimulante de la agregación y activación plaquetarias, y normalizar los tiempos de coagulación. Aquí vemos ese efecto del pH a nivel de la agregación plaquetaria que pasa si nosotros normalmente con diferentes niveles de pH. ¿Qué pasa aquí? Se proporciona ADP, que es un estimulador de la agregación plaquetaria. Si hay un pH de 5.9, la agregación plaquetaria prácticamente no se presenta. Pero si comenzamos a aumentar el pH a 6.8, después de la estimulación con ADP, vemos como en pocos minutos se llega a una agregación de aproximadamente el 30%. De igual manera, si estimulamos con ADP, la agregación plaquetaria, pero tenemos un pH de 7.7, veamos como en pocos minutos el porcentaje de agregación plaquetaria llega hasta casi un 80%. De ahí la importancia del tratamiento con inhibidores de bomba de protones. Es el objetivo, aumentar el pH para favorecer la agregación plaquetaria y la coagulación sanguínea. Y bueno, esta diapositiva resume todo lo que se comentó previamente, los diferentes factores de riesgo, las comorbilidades y su efecto a nivel de la patología gastrointestinal, qué efecto generan para llevar a cabo la hemorragia de tubo digestivo. Vemos los anticoagulantes, los inhibidores directos, los anticoagulantes orales directos, inhibidores de P2Y12 como clopidogrel, ticagrelor, pasugrel, aspirina a bajas dosis y AINES inhiben la coagulación y la agregación plaquetaria y generan hemorragia de tubo digestivo no varicela. Luego, la ingesta excesiva de alcohol puede provocar vómitos incoercibles y generar lo que es el síndrome de Mallory-Weiss, de igual manera daño a la mucosa y pues hemorragia de tubo digestivo. El uso de esteroides y AINES, dosis bajas de aspirina, daño a la mucosa, infección por el Helicobacter pylori, tanto por la respuesta inmune como por los factores de virulencia, predisponen a la inflamación y al cáncer gástrico. Además, el cáncer gástrico, el tabaquismo y la predisposición genética, daño a la mucosa, hemorragia de tubo digestivo y las diferentes comorbilidades. Todo esto nos lleva a la hemorragia de tubo digestivo alto no varicela. Bueno, en cuanto a la evaluación inicial de los pacientes, hay que ver los antecedentes de importancia, la hemorragia de tubo digestivo previa y su causa, el antecedente de alcoholismo y tabaquismo, como ya lo vimos, los AINES, anticoagulantes, anticoagulantes. Las manifestaciones clínicas pues son muy concretas, melena y hematemesis son las más comunes, la hematoquesia nos puede hablar de que el paciente tiene una hemorragia masiva asociada de tubo digestivo alto asociada a inestabilidad hemodinámica. La hematemesis siempre nos va a indicar hemorragia de tubo digestivo alto y la melena el 90% de las veces es indicativo de hemorragia de tubo digestivo alto. La evaluación inicial en cuanto a los aspectos de exploración física, los signos vitales, estos nos hablan de la inestabilidad hemodinámica, taquicardia en reposo, primer signo de hipovolemia, la hipotensión ortostática, taquipnea, confusión, letargia y síncope ya en estados de perfusión comprometida más avanzados. La exploración abdominal realmente no hay nada relevante y el tacto rectal en búsqueda de presencia de melena. Aquí en este estudio del JAMA del 2012, los hallazgos que más nos van a orientar a que la hemorragia es de tubo digestivo alto y su importancia, de acuerdo a su cociente de verosimilitud. Recordemos que el mayor a 2 es el que es realmente importante. De todos los antecedentes de la historia clínica, realmente el único que es mayor a 2,
sin cruzar la unidad de acuerdo a su intervalo de confianza, es haber presentado una hemorragia de tubo digestivo previa. En cuanto a los síntomas, el más importante, reportar el paciente evacuaciones melénicas, un cociente de 5.1 a 5.9. El más importante en la exploración física, el tacto rectal positivo para melena. Veamos que es el más alto de todos los antecedentes, con un cociente de verosimilitud de 25. El intervalo de confianza lo lleva incluso hasta 174. Y en los hallazgos de laboratorio, una relación buncreatinina mayor de 30, que nos habla de un mayor metabolismo de la hemoglobina que se absorbe y generación de urea en el hígado por el ciclo de la urea. Nos da igual un buen cociente de verosimilitud de 7.5. Un aspecto muy importante del paciente con hemorragia de tubo digestivo es su estratificación de riesgo preendoscópico, esto para tomar decisiones terapéuticas, sobre todo en el departamento de urgencias. ¿Para qué utilizamos estas escalas como es el Glasgow-Blatchford, el ROCAL preendoscópico y el AIMS? Para predecir en el filtro, sobre todo, nos pueden ser muy útiles, y en la sala de choque o la sala de urgencia. ¿Predecir qué? Predecir en primer lugar la necesidad de intervención, específicamente qué pacientes con hemorragia de tubo digestivo van a requerir transfusiones o están en riesgo de requerir transfusiones, endoscopía con algún manejo endoscópico, algún manejo por radiointervención y o algún tipo de intervención quirúrgica para control de su hemorragia. También nos sirven para predecir complicaciones, el riesgo de resangrado y, lo más importante, mortalidad. Vamos a verlas una por una. La primera y más importante, la escala de Glasgow-Blatchford. Esta nos va a predecir, va de 0 a 23 puntos y nos predice la necesidad de intervenciones hospitalarias comentadas, transfusiones, tratamientos endoscópicos, complicaciones intrahospitalarias y mortalidad. Esta escala que mostramos de este lado la podemos encontrar en las calculadoras de MDCalc. Y aquí vamos a desglosar todos los puntos. Como decíamos, va de 0 a 23. Sus dominios son hallazgos que fácilmente podemos determinar. Mientras más baja la presión arterial sistólica, mayor puntaje. Un parámetro clínico que es el BUN, mayor de 25. Conforme va aumentando más puntos, la hemoglobina en hombres y en mujeres, veamos conforme va descendiendo más puntos. Y la frecuencia cardíaca mayor de 100, la presencia de melena, la presencia de síncope, enfermedad hepática o enfermedad cardíaca. Aquí es importante que veamos que un puntaje de 1 o menos nos coloca al paciente como un paciente de bajo riesgo y podemos considerar egresarlo con bastante tranquilidad. La siguiente escala es el ROCAL. El ROCAL, recordar que tenemos dos dominios: el dominio preendoscópico, que es muy útil en el departamento de urgencias, y el dominio posendoscópico. En el dominio preendoscópico lo más importante es que no necesitamos ningún laboratorio para calcularlo. Rápidamente podemos meter solo los hallazgos de los signos vitales y sus antecedentes. A mayor edad, más puntos. El estado hemodinámico, si está con sistólica mayor de 100 y cardíaca menor de 100, 0 puntos. Si está con taquicardia mayor de 100, 1 punto. Y si está hipotenso menor de 100, 2 puntos. Las comorbilidades, sin comorbilidades, sin ningún punto. Y cualquier comorbilidad, 2 puntos, con excepción de la falla renal, la falla hepática y las neoplasias malignas, que dan 3 puntos. Esto lo podemos hacer rápido en el departamento de urgencia. Y el ROCAL completo, vemos que además de estos dominios, se le agrega lo que se encuentra en la endoscopía. Va de 0 a 11 puntos. De igual manera nos predice el riesgo de resangrado y de mortalidad. 2 puntos es bajo riesgo, 3 a 4 riesgo intermedio y 5 más es un considerado riesgo alto. Vemos que dependiendo de lo que nos reporte la endoscopia va a ser el puntaje. Los hallazgos de estigmas de hemorragia, ninguno, solo puntos hemáticos, sangre en el tracto digestivo superior, el coágulo adherente y vaso visible o hemorragia en chorro. Mientras mayores de estigmas de alto, hallazgos de estigmas de alto riesgo, mayor es el riesgo.
La tercera escala que vamos a comentar es el AIMS, va de 0 a 5 puntos, de igual manera nos predice riesgo de resangrado y mortalidad, y los scores de 2 o más puntos serán considerados los de alto riesgo. Los dominios son, el AIMS es una mnemotecnia, de A de albúmina le da un punto, I de INR un punto, M de alteración del estado mental un punto, presión sistólica menor de 90 un punto y edad de 65 más un punto. Aquí pues esta la recomiendo sobre todo para ya que el paciente está hospitalizado, más que pedirle al paciente que está en el filtro, porque vemos, necesitamos albúmina y tiempos de coagulación que son más caros para pedir en filtro, a diferencia de la BH y la química de 3 que podemos pedir para calcularle un Blatchford, son más baratos y salen mucho más rápido. Está más ya cuando el paciente esté hospitalizado, le calculamos además del Blatchford, el AIMS, y podemos justificar, mientras mayor puntaje, pedir una endoscopia de manera más rápida para ponerlo en nuestras notas. Y bueno, ¿por qué se le da mayor peso al Glasgow-Blatchford sobre las otras escalas y por qué es que es el que más debemos conocer y dominar? Aquí vemos la curva ROC que compara las diferentes escalas, Glasgow-Blatchford, el ROCAL, ingreso y completo, el AIMS y otra escala que se llama PNED. Y en esta curva ROC lo que se está comparando es un compuesto de necesidad de intervención y mortalidad a 30 días. ¿Cuál de estas escalas predice mejor qué pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto van a meritar una intervención, ya sea transfusión, endoscopía, tratamiento, y quiénes de estos pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad a 30 días? Fue hecho este estudio eh, comparativo en una muestra de 1.704 pacientes. Y vemos aquí como el área bajo la curva del Glasgow-Blatchford para este compuesto de intervención y mortalidad es de 0.86, la vemos aquí, y cómo se separa mucho de todas las otras escalas, el ROCAL de ingreso y completo, el AIMS y el PND, como estos están en un punto intermedio más cerca de la línea de no efecto. Vemos por ahí, por ese motivo, porque es superior el Glasgow-Blatchford, su área bajo la curva de 0.86, que está muy por encima del ROCAL preendoscópico de 0.66 y del AIMS de 65. Además, como vemos en esta siguiente diapositiva, bueno, vamos a decir con qué punto de corte yo voy a decir que el paciente tiene bajo riesgo. Entonces, para el Glasgow-Blatchford, nosotros, como ya se había comentado, el punto de corte para clasificar a los pacientes como bajo riesgo va a ser de un punto o menos para clasificar a pacientes de bajo riesgo. De 100% de los pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto, el 19.2% van a tener un puntaje de un Glasgow-Blatchford de 1 o menos. Esto es importante porque pues de cada 10 pacientes que veamos, 2 en el filtro los podemos dar de alta si tienen un puntaje de 1 o menos sin siquiera necesidad de ingresarlo. ¿Por qué? Porque estos pacientes solo el 1.8% va a requerir transfusión, el 1.4% va a requerir tratamiento endoscópico y solo el 0.4% una intervención quirúrgica o de radiología para el control de su hemorragia. Es un porcentaje muy bajo y la mortalidad de igual manera 0.4% muy baja. Por eso el Glasgow-Blatchford es muy bueno. Clasifica muy bien a los pacientes de bajo riesgo. A diferencia del AIMS y el ROCAL, aquí ellos dicen que con un punto de corte nosotros clasificamos de 0, tienen un AIMS de 0 o un ROCAL preendoscópico de 0, eso clasifica como un paciente con hemorragia de tubo digestivo de bajo riesgo y que teóricamente podríamos ingresar, pero vamos a ver por qué no vamos a confiar en eso, no los vamos a usar, porque esos que clasifica el AIMS de bajo riesgo, 19% requieren una transfusión y el ROCAL los clasifica el 9.4 de bajo riesgo y requieren transfusión. Y miren, acá incluso el tratamiento endoscópico de esos de bajo riesgo, 12% lo ameritan, a diferencia del 1.4% con el Glasgow-Blatchford y 6.7% con el local. No hay mucha diferencia en cuanto a mortalidad y eso, pero pues al final de cuentas estos pacientes que son de bajo riesgo, pues no son tan de bajo riesgo y por eso en el que debemos confiar más es en el Glasgow-Blatchford. Y aquí una segunda curva ROC, que ya que ingresó el paciente,
que dio un Glasgow-Bradford mayor, decir, bueno, qué pacientes van a requerir tratamiento endoscópico y con qué punto de corte. Entonces, decir, bueno, estas escalas, además de clasificar a los de bajo riesgo, nos permiten decir, con estos puntos de corte, qué pacientes van a requerir tratamiento endoscópico. Un Glasgow de 7 o más nos hace localizar al 80% de los pacientes que ameritan tratamiento endoscópico, un AIMS de 1 o más al 79.7% y un ROCAL de 3 o más al 69.8%. Igual vemos aquí en la curva ROC los scores preendoscópicos para predecir la necesidad de tratamiento endoscópico en una muestra con una N de 2.478 pacientes. Vemos aquí en azul el área bajo la curva del Glasgow-Blatchford, que da 0.75, el ROCAL y el AIMS 0.61 y 0.62, que prácticamente están muy cerca de la línea de no efecto. Por eso entonces el ROCAL tenemos dos conclusiones. Nos sirve el Glasgow-Blatchford, perdón, dos conclusiones. Para dar de alta a los pacientes de bajo riesgo y para ver qué pacientes van a requerir de un tratamiento endoscópico. Punto de corte para dar de alta 1 o menos, para tratamiento endoscópico 7 o más, ya que el paciente está en. Y entonces, ¿qué dicen las guías? ¿Qué escala usar? Pues en el 2015 la guía de la Sociedad Europea de Gastroenterología comenta que utilicemos el Glasgow-Blatchford con puntaje de 0 a 1 para decir que el paciente no requiere tratamiento endoscópico ni el ingreso hospitalario. Y el año pasado, en las guías del Consejo Internacional para Hemorragia de Tubo Digestivo Alto No Varicial, de igual manera comentan que los pacientes con hemorragia de tubo digestivo alto sugieren utilizar la escala de Glasgow, Blatchford, de un punto o menos para indicar a los pacientes de muy bajo riesgo para resangrado o mortalidad y que por lo tanto no requieren hospitalización o el manejo endoscópico de manera intrahospitalaria. Bueno, ya que clasificamos a nuestro paciente, vemos que el paciente se puede presentar con hematemesis, melena o hematoquesia. Entonces este paciente, ver que no tenga antecedente de enfermedad hepática y pues muy probablemente va a ser una etiología de hemorragia digestivo alto no variceal. Y bueno, hay que iniciar la reanimación, colocar dos vías intravenosas de calibre grueso, 18 o menos, tomar los paraclínicos, VH, química, electrolitos, grupo sanguíneo, ver si tomaba anticoagulantes, antiagregantes, transfundir si tiene hemoglobina menor de 7 e iniciar la infusión de inhibidores de la bomba de protones, y considerar el inicio del manejo avanzado de la vía aérea si el paciente tiene hematemesis profusa y hay datos de compromiso hemodinámico. Bueno, en cuanto a las transfusiones, hay dos posicionamientos, como ya se comentaba. Del lado izquierdo vemos la recomendación de las guías europeas del año 2015. Recomiendan un protocolo de transfusión restrictivo con el objetivo de tener una hemoglobina entre 7 y 9, o sea, cuando esté abajo de 7, empezar las transfusiones. Y considerar un valor más alto en pacientes con enfermedad cardiovascular. Una recomendación fuerte con una calidad de evidencia moderada. El año pasado, las guías del Consenso Internacional, el grupo del Consenso Internacional, ellos sugieren iniciar las transfusiones de manera restrictiva cuando la hemoglobina sea menor a 8 gramos por decilitro. Ellos son una recomendación condicional y la calidad de la evidencia ellos la clasifican como baja. Entonces, en general, puede ser abajo de 8 y mantener entre 7 y 8 la hemoglobina. ¿Eso por qué? Porque vemos que este metaanálisis, ¿por qué no transfundir con umbrales más altos? Por ejemplo, aquí se comparó a menos de 8, iniciar las transfusiones, o menos de 10 en este metaanálisis del año 2017. Y vemos cómo si transfundimos, iniciamos las transfusiones cuando sea la hemoglobina menor de 8, en el outcome de mortalidad vemos cómo el acumulado reduce en un 35% la mortalidad con un intervalo de confianza significativo. Por lo tanto, pues favorece la transfusión con hemoglobinas menores a 8. Igual en el outcome de resangrado
vemos como en el acumulado en este metaanálisis hay una reducción del 42% del riesgo de resangrado si iniciamos un protocolo de transfusión restrictiva a partir de cifras de hemoglobina menores a 8. Estos segundos diagramas de forest plot del mismo metaanálisis, a lo que preocupa es decir, bueno, si tú haces una transfusión con un protocolo más restrictivo, con valores de hemoglobina más bajos, menores de 8, pues ¿qué pasa con el infarto de miocardio? Vemos como incluso, aunque no es significativo, hay una tendencia a que favorezca el protocolo restrictivo, el EBC de igual manera, vemos como no hay significancia, no hay un aumento de los EBC si utilizamos un protocolo restrictivo. Y algo muy interesante, incluso si utilizamos un protocolo restrictivo, aunque no es significativo, pero la tendencia es a que haya un menor riesgo de lesión renal aguda si utilizamos un protocolo restrictivo, pero como vemos aquí, pues en el acumulado cruza la unidad y pues es no significativo para el protocolo restrictivo. Bueno, algo muy importante es la endoscopía, ya que reanimamos al paciente y lo estabilizamos. Se recomienda que esta se realice en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque si la hacemos en las primeras 24 horas disminuye el resangrado, disminuye la necesidad de alguna intervención quirúrgica para control de la hemorragia y disminuye los días de estancia hospitalaria. Todavía hay controversia en si hacerla en las primeras 12 horas. Esto hay que considerarlo sobre todo en los pacientes con inestabilidad hemodinámica o cirrosis, pues sí estaría indicado hacerlo en las primeras 12 horas, pero todavía hay mucha controversia. Este cuadro yo creo que es de los más importantes de la presentación porque nos va a mostrar aquí la clasificación de Forrest para la hemorragia de tubo digital no varicial de etiología ulcerosa, que es la principal causa, como ya vimos al principio en la epidemiología. Aquí vamos a ver los diferentes contextos: hemorragia activa, signos de hemorragia reciente y lesiones sin hemorragia activa o signos de hemorragia. Y vamos a ver la clasificación de Forrest, el riesgo de resangrado, si no se da tratamiento endoscópico, y el riesgo de resangrado si se da tratamiento endoscópico, riesgo de intervención quirúrgica y riesgo de mortalidad. Entonces, hay que distinguir tres contextos. El primero son las estigmas de alto riesgo, que serían las úlceras 1A, 1B y 2A, que es la hemorragia en chorro, en capa, que son lesiones activas, signos de sangrado reciente, que serían los vasos visibles, no sangrantes. ¿Por qué? Porque estas lesiones, estos hallazgos endoscópicos, requieren de tratamiento, ya que si no se tratan, como vemos aquí, el riesgo del sangrado es muy alto y alto. Y aún así, con el riesgo del sangrado después del tratamiento endoscópico hemostático, el riesgo es alto, aquí es bajo y aquí es muy bajo, pero aquí sí es muy alto. Entonces, todas estas lesiones se deben tratar. Luego, un contexto especial: las úlceras 2B, que son los coágulos adherentes, tienen un riesgo sin tratamiento endoscópico muy alto, pero si se le da tratamiento endoscópico muy bajo de resangrado, riesgo muy bajo de tratamiento quirúrgico. Y por último, las úlceras que no se tratan, las 2C, que son las manchas de Matina, y las úlceras de base libre, que son las 3. Que incluso sin tratamiento endoscópico veamos como el riesgo de sangrado es bajo para las 2C y muy bajo para las 3. Vemos aquí de igual manera un esquema similar al previo, pero ya con porcentajes. Vemos como las úlceras de estigmas de alto riesgo, que es la hemorragia activa, que serían las 1A y 1B, y el vaso visible no sangrante, las 2A, se presentan aproximadamente en el 18%, las 1A y 1B, y hasta 22% las 2A. Veamos cómo, si no se les da un tratamiento endoscópico, hasta el 90% pueden resangrar en las 1A y 1B, y las 2A hasta el 50% pueden volver a sangrar.
Y incluso si se les da tratamiento endoscópico, tienen un riesgo de hasta el 30%, 1A, 1B y 2A, de resangrado. Y veamos la mortalidad si no hay tratamiento endoscópico. Es por esto que esas siempre se deben tratar. El coágulo adherente, estas son las 2B. La prevalencia está del 17%. Si no se les da tratamiento endoscópico, hasta el 33% pueden resangrar o persistir con el sangrado, pero una vez que se les da tratamiento endoscópico, solo el 5% tienen resangrado. Y veamos cómo incluso estas úlceras, pues las 2C y las 3, el 2C hasta una prevalencia del 20%, y las úlceras de base limpia, que son las 3, hasta el 55%, pero veamos cómo su riesgo de sangrado sin tratamiento endoscópico para las 2C es del 10% y para las 3 del 5%. Es por eso que para estas no se les da tratamiento endoscópico. Su mortalidad sin tratamiento endoscópico, vean, es solo del 3 y del 2%. Y aquí presentamos de manera esquemática las úlceras con estigmas de alto riesgo, 1A, 1B y 2A, hemorragia en chorro, hemorragia en capa, el vaso visible no sangrante, el riesgo de hemorragia, de resangrado, perdón, de hasta el 90%, el 30% el sangrado en capa y 60% el vaso visible no sangrante. Los coágulos adherentes, con solo hasta el 35% de sangrado, lo vemos aquí de manera esquemática, y las úlceras de bajo riesgo, una úlcera plana, solo pigmentada, con más rastros de hematina, hasta 8% de resangrado, de 0 a 8%, y la úlcera de base limpia, que vemos aquí, solo hasta el 12% de resangrado. Bueno, y aquí mostramos los diferentes tipos de tratamiento endoscópico, ya que vimos la úlcera, las diferentes opciones endoscópicas que hay. Hay tratamientos que son inyectados, principalmente diferentes tipos de soluciones como etanol, adrenalina y polidocanol. Y el mecanismo de acción que tienen, tratamientos mecánicos como los hemoclips, las bandas y esta tecnología de over the scope clip, que aún no se ha autorizado su uso de manera generalizada. Los tratamientos térmicos, sus diferentes subgrupos, coagulación, coagulación con plasma argón, terapia láser y la ablación por radiofrecuencia, y los hemosprays, que parece que ya están usando en el hospital, pero ahorita vamos a ver cuándo realmente están indicados. El tratamiento endoscópico, bueno, pues va a estar indicado en los pacientes con úlceras de alto riesgo. Es decir, ya lo hemos visto, lo hemos estado mencionando, hemorragia activa, Forres 1A y 1B, vaso visible no sangrante, que son los Forres 2A. El tratamiento indicado puede ser térmico, hemoclips o todos son igual de efectivos con excepción de la adrenalina. Cuando nosotros usamos adrenalina, siempre debe usarse en combinación con otro tratamiento endoscópico, ya sea térmico, hemoclips o inyección diferente de la adrenalina. El coágulo adherente puede recibir tratamiento endoscópico o tratamiento solamente de manera médica. Y las úlceras Forres 2C o 3 no requieren de tratamiento endoscópico. Y bueno, en cuanto al manejo postendoscópico, una parte muy importante es el uso de los inhibidores de bomba de protones, con la finalidad de tener un pH gástrico cerca del vaso sangrante de 6 o más para mejorar la coagulación y la agregación plaquetaria. ¿Esto por qué? Porque en úlceras de alto riesgo, es decir, las Forres 1A, 1B y 2A, disminuye el riesgo de resangrado, el riesgo de requerir intervención quirúrgica para control de la hemorragia y disminuye la mortalidad. De los IVP es importante saber que se requiere un tratamiento a dosis altas o tratamiento intenso. ¿Qué quiere decir esto de tratamiento a dosis altas? Bueno, que es un tratamiento con un bolo IV de 80 miligramos y una infusión intravenosa continua a 8 miligramos por hora por 72 horas. Y hay otros esquemas que no son tratamientos intensos, que son intermitentes, que son bolos IV o vía oral de 80 miligramos, esto seguido de bolos intravenosos de 40 miligramos cada 12 horas de omeprazol, o de 40 a 80 miligramos vía oral cada 12 horas, todos estos por 72 horas exclusivamente.
Y bueno, ¿cómo preparamos una infusión intravenosa? Ya que ahí nos va a decir en el departamento de urgencias, si ya tenemos las indicaciones, a veces pues esto no viene en los libros, entonces es muy sencillo. Requerimos de dos infusiones de omeprazol, dos ámpulas de 40 miligramos, un total de 80 miligramos. Esto se va a diluir en una solución de cloruro de sodio al 0.9% de 100 mililitros y pues requerimos de la bomba de infusión. Esta preparación de 80 miligramos en 100 nos va a quedar una concentración de 8 miligramos por cada 10 mililitros y pues como habíamos visto la infusión debe ser a 10 mililitros por hora, que serían 8 miligramos por hora por 72 horas. Esto porque las guías desde el 2016, las guías de la Sociedad Europea recomiendan que la terapia con IVP es para pacientes que recibieron tratamiento endoscópico y para los pacientes con coágulos adherentes que no recibieron tratamiento endoscópico está indicada la infusión del bolo seguido de infusión a 80 miligramos hora, 8 miligramos hora, perdón, por 72 horas. Y bueno, solo considerar el tratamiento intermitente. Si ven aquí ellos lo recomiendan y aquí sugieren considerar el tratamiento intermitente 2 veces al día por 72 horas después de la endoscopia y para los pacientes que no recibieron tratamiento endoscópico porque tienen un coágulo adherente. Y en las guías del año pasado nuevamente recomiendan ellos que para los pacientes con úlceras de alto riesgo, con estigmas de alto riesgo que recibieron tratamiento endoscópico exitoso, recomiendan el uso del tratamiento con terapia intravenosa y la infusión continua por 72 horas. Y ya una vez que se dio el tratamiento intensivo por 72 horas, pasar a la vía oral doble dosis de omeprazol para los que tuvieron estimas de alto riesgo, 2 veces al día por 14 días y después una vez al día por otros 14 días. Bueno, ya para terminar, les presento aquí dos algoritmos que de acuerdo a lo que nosotros encontremos en los hallazgos endoscópicos, el manejo que hay que seguir, si requieren tratamiento endoscópico, qué tipo de tratamiento médico, qué tipo de dieta y cuánto tiempo debe durar la estancia intrahospitalaria. En primer lugar, entonces vamos a ver si vemos que tenemos úlceras con estigmas de alto riesgo, es decir, hemorragia activa o vaso visible, que son Forrest 1A, 1B y 2A. Todas estas lesiones requieren de un tratamiento endoscópico, como ya se comentó, y de tratamiento intensivo con inhibidores de bomba de protones, es decir, el bolo de 80 más la infusión a 8 miligramos hora por 72 horas. Y el tipo de dieta hay que darles líquidos claros por 2 días. Y que estén solo hospitalizados por 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque es el tiempo que dura la infusión continua de omeprazol. Una vez que termina, se puede pasar directamente a la vía oral, como ya se comentó en la diapositiva previa. La siguiente, si vemos el caso del coágulo adherente, que es la lesión Forrest 2B, aquí podemos considerar o no, como ya se dijo, tratamiento endoscópico, pero lo que sí requiere es la infusión IV intensa de omeprazol, como ya dijimos, el bolo de 80 y su infusión a 8 miligramos hora por 72 horas, líquidos claros por 2 días y tenerlo hospitalizado por 3 días nuevamente porque está con la infusión para 72 horas y pues valorar el egreso de acuerdo a su evolución. El tercer hallazgo, una úlcera con rastros de matina. Esta no requiere tratamiento endoscópico porque es una FOR2C. Iniciar el inhibidor de bomba de protones una vez al día. Líquidos claros un día nada más y hospitalizarlo por 1 a 2 días y valorar su alta. Y la úlcera de base limpia, una FORES3, tampoco requiere tratamiento endoscópico. El IVP por una vez al día, iniciarle dieta normal y podemos incluso egresarlo después de su endoscopía sin ningún problema. Y les presento un último algoritmo, que es el de la Sociedad Europea, es muy similar al previo, pero para que reforzar, después de que se lleve a cabo la endoscopía vamos a tener 3 escenarios posibles. El primero, los estigmas de alto riesgo,
Forest 1A, 1B, Forest 2A. ¿Qué hacemos aquí? Si tenemos estigmas de alto riesgo 1A y 1B, hay que dar un tratamiento endoscópico combinado. Hay que dar hacia tratamiento de térmico, mecánico o inyección de algún esclerosante, y estos combinarlos con la inyección con epinefrina. Esto es importante porque pues si vemos que nos llega un paciente de endoscopía con una Forest 1A y nos reportan que no le hicieron nada o que solo le inyectaron adrenalina, pues entonces el paciente tiene mayor riesgo de desangrado. Por eso es importante conocer bien esta clasificación. Y para los estigmas con una Forest 2A, que es el vaso visible no sangrante, ahí se puede considerar dar solo monoterapia o terapia combinada con epinefrina, de acuerdo a la decisión del endoscopista. Y en todos estos pacientes hay que dar la infusión de omeprazol por 72 horas. Podemos iniciarle líquidos claros después de la endoscopia sin problema. Hay que hacer pruebas para el Helicobacter pylori. Si sale positivo hay que tratarlo y hay que documentar que se haya erradicado la infección por Helicobacter pylori. El segundo escenario es más sencillo. Solo el paciente con una Forest 2B, coágulo adherente. Tenemos dos opciones: considerar el tratamiento, quitar el coágulo y ver qué hay debajo y tratarlo de acuerdo a lo que se encuentre, o dar únicamente tratamiento médico. Si si el endoscopista decide retirar el coágulo, primero hay que inyectar epinefrina de manera circunferencial. Esto es lo que debemos ver en el reporte de un paciente que se le va a intervenir endoscópicamente con un coágulo adherente y que se le quite. Y de acuerdo a lo que encuentren debajo, procederé a la hemostasia endoscópica, ya sea una 1A, 1B o 2A, dependiendo de lo que encuentre. Y si se opta por el camino de manejo médico con altas dosis de IVP, pues como habíamos quedado, su bolo de 80, su infusión a 8 miligramos hora por 72 horas. Y hay que iniciarle de igual manera las dietas líquidas después de la endoscopía. Pruebas para el Helicobacter pylori, si se está positivo tratarlo. Una vez tratado, documentar que se ha erradicado la infección. Y por último, el último escenario, estigmas de bajo riesgo, Forest 2C y Forest 3, úlcera de base limpia y úlcera con manchas de matina. No requieren tratamiento endoscópico y en contextos clínicos seleccionados estos pacientes pueden egresarse del hospital sin problema, de acuerdo a cómo los veamos nosotros clínicamente. En estos pacientes únicamente IVP una vez al día, dieta normal después de la endoscopía, pruebas para el Helicobacter pylori a todos los que tengan úlceras y tratar si es positivo, y una vez tratado darle la erradicación. Esto es muy importante porque a veces se nos olvida hacerlo en el pabellón de medicina interna y pues hay que hacerlo, ¿no? Que no se nos olvide. Y por último, si hay evidencia clínica de hemorragia en la úlcera, hay que hacer una nueva endoscopía y hay que hacer hemostasia cuando esté indicada. Si no se consigue la hemostasia o hay una nueva hemorragia, hay que intentar una nueva endoscopía de hemostasia. Si no, bueno, hay que dar tratamientos endoscópicos de rescate, como los hemosprays o los over the scope clip, que les decía que es la tecnología más nueva. Y si no, pues hay que pasarlo a radiología intervencionista para embolización, y si no, pues como último recurso la cirugía. Pues esta sería la última diapositiva. Les agradezco los que hayan visto la presentación, y pues cualquier duda escríbanla ahí en los comentarios de la presentación y yo la veré la siguiente semana todos los días e iré contestando sus dudas, en fin, que yo tengo pues acceso para poder contestar. Muchas gracias.